El Frente Amplio defendió el actuar del gobierno en el llamado caso Monsalve. Mientras tanto, la ministra del Interior, Carolina Toá, dijo estar muy preocupada por el tema y admitió que ciertamente esto se pudo haber hecho de mejor manera. La UDI, tanto, dijo que el gobierno quería mantener en reserva este caso hasta después de las elecciones de este fin de semana. Para hablar de este tema, estamos en contacto con el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre. Senador, gracias por acompañarnos en Noticias 24. ¿Cómo le va? Hola Nicolás, buenas tardes, gracias por el contacto. ¿Cómo evalúa usted lo que ha sido el actuar? Claro, yo le decía, el Frente Amplio defendió el actuar del gobierno, pero en términos de lo que ha señalado la ministra del Interior y en su minuto también en la conferencia de prensa de la semana pasada el presidente Boric, con respecto a que las cosas en evaluación se podrían haber hecho mejor. Que yo creo que sin duda alguna, frente a una crisis tan grande, hay que estar ahí para enfrentar estas crisis y claro, uno probablemente posterior, con el paso de los días, con nuevos antecedentes, etcétera, revisa hacia atrás y dice, pudo haber hecho cosas de manera distinta o haber hecho cosas de manera mejor a cómo se procedió. Eso sin duda que esa revisión hay que hacerla permanentemente. Ahora creo que lo importante acá, el foco debe estar en la gravedad de la denuncia que se hace al tratarse de una persona que trabaja en el gobierno, subordinada al ex subsecretario Monsalve y un delito tan grave como un delito sexual, donde hemos legislado. Acá en el mismo Congreso hemos avanzado con legislaciones, actualizado y elevado estándares respecto a los delitos sexuales, la ley Antonia, la ley Karin, etcétera. Entonces, de alguna manera, ese es el foco, el respeto a la persona que denuncia. A mí, lamentablemente, digamos, el tratamiento que se da en términos de una investigación que debiera ser reservada, que se empiezan a filtrar cosas, se especulan cosas, etcétera, y estamos a muy pocos días desde que esta denuncia se hizo formalmente en Fiscalía. Estamos hablando del lunes 14, hace una semana, ¿no? El lunes de la semana pasada. Entonces, me parece que el foco hay que ponerlo ahí y después habrá tiempo para ir evaluando la manera en cómo se gestionó esta crisis. Pero lo importante está ahí, el ex subsecretario está fuera del gobierno, tiene que enfrentar esta investigación, él tendrá derecho ciertamente a defenderse, pero creo que la perspectiva de género de la legislación que hemos aprobado en el Congreso es poner el foco en lo grave de esta denuncia, la protección de la persona que denuncia y que la investigación avance con la mayor rigurosidad, independencia por parte de la Fiscalía y el Ministerio Público. Ahora, usted menciona lo del foco, totalmente de acuerdo, y para justamente evitar lo que está en la norma y también es lo necesario en una denuncia tan grave como la que se dio en términos de resguardar a la víctima, a la denunciante. Pero en el comunicado del Frente Amplio se defiende y se apunta también a ese foco, pero se menciona y se hace una crítica, o por lo menos que fue improcedente, en que la renuncia de Manuel Monsalve a la Subsecretaría del Interior haya sido en el Palacio de la Moneda. ¿Usted comparte lo que fue esta declaración institucional más bien de Frente Amplio? Sí, es la declaración de la directiva actual en ejercicio. Por cierto, le toca hacer de vocería en el fondo del partido frente a esta grave crisis. Y sin duda que pueden haber múltiples eventos que uno mira desde que el gobierno se entera de esta denuncia, que es el día martes en la tarde, hasta que el subsecretario sale, el ex subsecretario sale del gobierno. Sin duda que pueden haber habido cosas que se hagan mejor, ¿no? Ese es un elemento. Ahora, no va a encontrar en mí una crítica pública despiadada en contra del gobierno. Yo soy un senador oficialista, leal al gobierno del presidente Boric, y me preocupa que en el fondo esta crisis que atañe la conducta de una persona, ¿no? De una persona que es Manuel Monsalve, que él tendrá, insisto, que enfrentar la investigación del Ministerio Público y eventualmente la justicia, eso no arrastre, ¿no?, al conjunto del gobierno, a la coalición de gobierno, porque entre otras cosas, nos apartamos del foco de esta denuncia que es gravísima y que, insisto, es de una persona que además trabaja en el gobierno en contra del ex subsecretario. Claro, un foco que estará dentro de la investigación que tenga que desarrollar el Ministerio Público. Usted dice que no arrastra al gobierno, entiendo el punto, pero desde el análisis se ha visto que fue el propio presidente Gabriel Boric en esta conferencia de prensa de más de 50 minutos que termina centrando en su figura y la del gobierno lo que es el caso que se denuncia a uno de quien era integrante del gobierno, en este caso Manuel Monsalve. Bueno, por lo mismo, yo creo que acá podrá el tiempo dar cuenta de una evaluación de lo que se hizo, lo que no se hizo, lo que se hizo de manera indebida,
o lo que no es recomendable, etcétera, esa evaluación tendrá que hacerse. Y yo, si tengo alguna crítica, algún reparo respecto al proceder del Ejecutivo, la voy a canalizar internamente a través del partido. Hay instancias, está el comité político, etcétera, para abordar y canalizar aquello. Yo entiendo las opiniones, ¿no?, de la política y, no sé, los expertos en comunicación política que dicen qué es lo que se debe hacer o no se debe hacer en una crisis de esta envergadura. Y por otro lado, yo, conociendo al presidente Boric, sé de su transparencia radical, su honestidad para enfrentar estos casos, y también que es una persona receptiva a escuchar las críticas constructivas, y él, no tengo ninguna duda, que va a ir canalizando aquello, pero insisto, hay que estar ahí para enfrentar una situación que es de extremada gravedad. ¿Usted ve aprovechamiento político de este caso en la oposición? Yo creo que sin duda alguna en algunas opiniones, en algunos comentarios de personeros de la oposición, veo que hay un intento por sacar rédito político, más a una semana de las elecciones municipales, donde además llevábamos semanas conversando en el debate público, en el fondo, en relación al caso Hermosilla, al caso Audio, a la crisis del Poder Judicial, Ángela Vivanco, todo lo que vivimos la semana pasada acá mismo, ¿no? Las acusaciones constitucionales contra Muñoz y Vivanco, los ministros de la Suprema, las acusaciones fallidas en contra de la ministra Toá, etcétera. O sea, llevábamos un debate público que probablemente la derecha estaba muy complicada, y con esto se desvía completamente la atención y el foco a una semana de la elección. Entonces veo el ánimo en algunos personeros de la oposición de sacar rédito político y electoral probablemente con este caso, ¿no? Ahora he visto también otras declaraciones del presidente del Senado, por ejemplo, García Ruminot, senador de Renovación Nacional. El dicho: yo espero que ojalá esto no se saque provecho político y se aborde institucionalmente donde tiene que estar, que es la investigación de la Fiscalía, y poniendo el foco además en la persona que denuncia. Y yo creo que finalmente la gente tendrá que también formarse su propia opinión, ¿no? Sí. Respecto de cómo han actuado también personeros de la oposición cuando han habido casos de denuncia por abusos sexuales graves o delitos sexuales en las propias filas, ¿no? O gente cercana a sus propios dirigentes. De hecho, eso es lo que critica, y lo pongo en la mesa desde el que mira afuera, atento a esto, y no busco para nada hacer un empate, pero es lo que obviamente se está dando. Desde la oposición se critica justamente lo que fue la reacción del oficialismo sobre la denuncia, principalmente por la tardía de la reacción. Ahora le hago la pregunta: por ejemplo, el Frente Amplio entrega un comunicado institucional de la directiva el día sábado cerca del mediodía. Esto se hizo público el día jueves. ¿Fue tardía la reacción también del Frente Amplio al respecto, a diferencia de otros casos de denuncia de acoso o abuso sexual a nivel general, no solamente los que ha tenido impacto, digamos, en la oposición? A ver, yo leí la declaración, a mí me llegó al menos por redes sociales, la saca la directiva del Frente Amplio, creo que el viernes, si no me equivoco, el viernes en la noche. Recién el jueves, o sea, para entender y dimensionar esto, el jueves la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, que es parte del comité político, ella se entera que existe esta denuncia. Entonces estamos hablando de un día de demora, por decirlo así, en la reacción del partido político. Yo creo que también el partido, al ser el partido del presidente, un partido oficialista, leal a nuestro gobierno y al proyecto que encabeza y lidera el presidente Boric, también tiene que ir ponderando, ¿no?, las conversaciones con los demás partidos, con los parlamentarios, etcétera, para canalizar el abordaje de esta crisis. Nuestra ministra, insisto, en el comité político se entera de esto el mismo jueves. Ella tiene una vocería, es muy criticada, creo que de manera muy injusta por ciertos sectores, pero entendiendo, ella se lo le que critica hace porque tiene una vara distinta. La crítica, no lo estoy diciendo yo, lo dicen los críticos, de que la vara que dio en ese punto de prensa, el primero, digamos, a lo que es una denuncia tan grave como esta, se notaba por lo menos una vara distinta a lo que han sido otros casos donde ha habido violencia de género o denuncias de abuso sexual. Claro, yo creo que es una crítica injusta, porque ella lo que hace es ceñirse y poner el foco justamente en el rol institucional, entendiendo que ya hay leyes aprobadas. Si hemos aprobado hace poco tiempo leyes donde se ha actualizado la normativa, se han elevado los estándares, donde, por ejemplo, entre otras cosas, se hace un llamado
por la gravedad del asunto, a tener un respeto a la reserva de la investigación, ¿no? Por respeto a la persona que denuncia, la debida protección, las gestiones que hizo el Ministerio de la Mujer con la Fiscalía Norte, donde la persona que denuncia decide hacerlo, que es la Fiscalía Norte, y por tanto el prestar apoyo o servicio, el ponerse a disposición de los servicios que pueda haber desde la Fiscalía Norte para la persona que denuncia. Entonces, y esto tiene que ver con desde la asesoría jurídica, del acompañamiento psicosocial, etcétera, a las víctimas. Entonces, me parece que ese es el rol institucional de la ministra de la Mujer, y creo que las críticas que se han hecho son injustas, pero más allá de eso, insisto, yo creo que acá en esto no hay que caer en empate, no hay que sacar provecho político, esa es mi perspectiva. Estas investigaciones demoran su tiempo, yo creo que el fiscal Armendáriz, él está encima del caso, ya proponiendo distintas diligencias desde el día 1, y hay otras aristas que, bueno, que también habrá que investigar y que además, como ha dicho el nuevo subsecretario Luis Cordero, se están llevando adelante sumarios al interior del gobierno, y también está el rol de Contraloría, que es un organismo autónomo para fiscalizar los actos administrativos de recursos y el cumplimiento de la normativa de la administración pública. Por tanto, acá no hay nada que esconder, que se investigue todo, que se llegue al fondo del asunto, que haya verdad, que haya justicia, y ojalá no nos desviemos de lo esencial. Es decir, acá pueden haber muchos asuntos accesorios, pero creo que lo esencial es lo que hemos comentado, y ahí debería estar el foco de aquí en adelante. ¿Qué espera usted de lo que va a ser la actuación o cómo va a actuar, lo pongo en esa manera, del Congreso, del Senado, de la Cámara de Diputadas y Diputados? Estamos en semana distrital, así que muchas veces estos temas, como los parlamentarios están en sus distritos, a puertas también de una elección totalmente distinto, digamos, al punto que estamos conversando. Puede que sean más declaraciones a través de redes sociales, pero no en el mismo hemiciclo donde se pueden llegar a distintas medidas. Se ha hablado, por ejemplo, de comisión investigadora, de sesión especial. ¿Qué espera usted de lo que se va a desarrollar en el Congreso con respecto a este tema? Insisto, aparte de lo que es la investigación que tiene que desarrollar el Ministerio Público y si formaliza o no por esta denuncia tan grave, gravísima, de violación. Efectivamente, usted tiene razón, Nicolás, estamos en semana regional, distrital. Yo estoy acá en el Congreso porque estamos participando de la discusión de ley de presupuesto, sí, en la subcomisión mixta. Claro. Y porque además fuimos citados también para recibir, ¿no?, la segunda acusación contra Ángela Vivanco, que el Senado declaró improcedente porque ya se había juzgado. No hay que juzgar a una persona dos veces, ¿no?, por los mismos hechos. Entonces, bueno, por eso nos tocó estar hoy día de manera excepcional, pero efectivamente esta semana regional distrital, por tanto no deberíamos esperar esta semana, digamos, un rol de los parlamentarios más allá de las opiniones, cada uno en redes sociales o en la prensa, pero sí yo espero que haya una cierta actitud de todos los parlamentarios y parlamentarias que hemos aprobado la legislación para actualizar, insisto, y para elevar estándares en materia de delitos sexuales, que podamos ser consistentes también con lo que hemos aprobado, que entre otras cosas tiene que ver con el respeto al debido proceso, con el respeto a la reserva de la investigación, con la debida protección y la perspectiva de género, de protección a la persona que denuncia, porque no es fácil denunciar este tipo de delitos. Eso es lo que yo esperaría, ¿no?, como una señal de que, mire, acá esto ya está en sede del Ministerio Público, un organismo autónomo, y por tanto, más allá de los puntos políticos y las críticas políticas que se quiera hacer contra el presidente, la ministra del Interior, etcétera, ese debiera ser el foco. Eso es lo que yo espero, al menos ese sería mi llamado. Hace un ratito solamente en conversación con nosotros, con Canal 24 Horas, el diputado y presidente de la UDI, uno de los partidos de Chile Vamos, apuntaba que el gobierno y el presidente Boric buscó ocultar la información de la denuncia hasta después de las elecciones municipales. Lo que ya en algún minuto había sucedido, caso completamente distinto, pero es lo que dice el presidente de la UDI, no nosotros, con la situación de Democracia Viva cuando se hace público y cuando venían también procesos eleccionarios. ¿Qué le parece esto? Me imagino que no está de acuerdo, evidentemente, pero ¿qué ve en esos dichos? Insisto, de punto de vista meramente político, más allá de lo judicial. Sí. Obviamente no estoy de acuerdo, creo que es un poquito ridículo esa suposición, porque si uno mira todo lo que ha ocurrido en Chile con casos que tienen que ver con investigación a políticos, ¿no?, por distintos motivos,
todo llega a los medios de comunicación van más rápido, ¿no?, que en cuanto a información, en cuanto a cosas que se filtran, etcétera, de los procesos que están, ya sea en el Ministerio Público, están en investigación o están en el Poder Judicial, pero que afecta a políticos, ¿no?, de uno u otro lado, ¿no? Entonces, si esta denuncia se ingresó el día lunes 14 de la semana pasada, hace una semana, sí, en Fiscalía, era esperable que se filtrara esa información en algún momento dentro de la semana, ¿no? Podía ser el jueves, podía ser el viernes, podía ser antes, etcétera. Por tanto, ahí el gobierno pierde control respecto de una denuncia que ya se ingresa formalmente. Distinto es si estuviésemos hablando de un caso... Lo que justificaría pedir la renuncia del subsecretario Monsalve en su minuto lo más rápido posible y no esperar al día jueves, estoy entendiendo la lógica, hasta que saliera una nota de prensa en la segunda. Eso lo justificaría entonces en base a su análisis. Claro, lo que estoy diciendo es que el gobierno se entera el día martes en la tarde de que existe una denuncia, pero no del tenor ni del contenido de la misma, porque es reservada y porque, entiendo, no se le entregó la carpeta al gobierno, sino que simplemente se dice, oye, acá hay una denuncia en contra de Manuel Monsalve por delito sexual. Entonces, lo prudente también frente a una noticia así es lo que ha dicho la ministra del Interior, que hay que recabar información, hay que prepararse para el cambio de autoridad, a quién se pone en ese cargo, etcétera, cuando hay compromisos en ejercicio, ¿no? Pero, y ahí uno puede entrar, insisto, ya vendrá la evaluación y la autocrítica con la debida observación de los hechos, ¿no? Si se debió haber hecho antes, si hubo cosas que se pudieron haber evitado. De todas maneras, esa autocrítica hay que hacerla y yo espero de los partidos oficialistas y los parlamentarios oficialistas que la hagamos hacia adentro, que no estemos nosotros mismos generando un cuestionamiento público lapidario contra nuestro gobierno, porque tenemos la convicción de que el gobierno acá ha actuado correctamente en el sentido de pedirle la renuncia al subsecretario y darle la protección debida a la persona que denuncia y colaborar, ¿no?, con todo el proceso de investigación. ¿Le preocupan en ese tenor las declaraciones del senador Fidel Espinosa, del diputado Raúl Soto también desde el oficialismo? Es que a eso me refiero. Yo creo que de lado y lado en las coaliciones que el gobierno es uno solo. El gobierno es uno solo, por más que hay dos coaliciones originales que se juntan y hemos ido avanzando en un pacto político, en esta alianza de gobierno del progresismo en Chile. Obviamente no ha sido fácil y estas crisis generan heridas, ¿no? Generan, por tanto, que no seamos nosotros mismos los que estemos escalando un conflicto y que las críticas que podamos tener, que son legítimas y es parte de la opinión política que tengamos, lo podamos canalizar a través de nuestros partidos oficialistas, ¿no? Eso lo digo tanto para el Frente Amplio como para el Partido Socialista, para el PPD, para todos los partidos que integramos la coalición de gobierno. Senador Juan Ignacio Latorre, nuevamente gracias por acompañarnos en Noticias 24, senador, que esté muy bien. Gracias, Nicolás, buenas tardes, que esté bien. Buenas tardes, que esté muy bien.